Bueno, este es un día muy especial para Argentina porque hay elecciones, entonces es un día diferente. No sé cuántos faltaron hoy. Y faltan unos cuantos, ¿no? Muchos tienen que estar en las mesas, muchos tienen que estar cumpliendo con sus deberes ciudadanos. Y bueno, pensando en un día tan diferente a los demás y que por supuesto no estarían todos los hermanos en la reunión, pensé en alguna meditación para este encuentro y hace un tiempito que vengo meditando en algunas cosas y una de ellas es ¿por qué al Señor se le ocurrió mandar 10 plagas sobre Egipto? ¿Por qué no mandó 9 o 7 o 12? ¿Por qué tenían que ser 10? El número 10 en la Biblia está asociado a muchas cosas. Muchas veces aparece el 10 en la vida, lo podemos encontrar frecuentemente. Los 10 mandamientos, las 10 plagas de Egipto, los 10 leprosos, las 10 vírgenes, o sea, muchas veces aparece 10. Entonces trataba de asociar por qué 10 plagas, y bueno, empecé a buscar el número 10 y aparece frecuentemente. Se utiliza en la Biblia en diferentes situaciones, pero no siempre significa lo mismo. Es diferente, por ejemplo, el 40. 40 siempre está asociado a pruebas, siempre está asociado a examen. 40 años en el desierto, 40 días de ayuno de Jesús, 40 días Jonás predicó en Nínive, con Noé, 40 días y 40 noches de lluvia. Jesús se presentó 40 días después de la resurrección con sus discípulos. O sea, está más asociado a otras cosas el 40 que el número 10. El número 10 es muy variable. Lo encontramos asociado en algunas lecturas bíblicas. Por ejemplo, que hay 10 poderes que no nos pueden separar del amor de Dios, como cantábamos hoy. Y hay 10 poderes que no pueden separarnos del amor de Dios. Le invito a leer Romanos 8:38 y que los contemos a ver si son 10. Romanos 8:38. Lo vamos a contar. Yo los leo, ustedes cuenten. Dice, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. O sea, hay 10 poderes que no pueden separarnos del amor de Dios. Me pareció tan interesante esto, ¿no? 10 poderes, imposible que estos 10 poderes nos separen del amor de Dios. Pero en cambio, hay otros 10 que sí nos pueden separar del reino de Dios.
O sea, hay 10 que no nos separan, no pueden. Pero hay 10 que sí pueden separarnos, excluirnos, alejarnos del reino de Dios. 1 Corintios, capítulo 6. 1 Corintios, capítulo 6, versículos 9 y 10. Los vamos a contar, los 10 que sí nos pueden separar. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis. Y ahí comienza la lista. Ni los fornicarios, 1. Ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, van 5. Ni los ladrones, ni los avaros, ni ¿cuál? Los borrachos, ni los que dicen malas palabras, ni los engañadores, los estafadores heredarán el reino de Dios. O sea que estos 10 pecados alejan, separan del reino de Dios. Hay cosas que no pueden y hay otras cosas que sí nos separan del reino de Dios. Mientras cantábamos hoy y cantamos ¿quién nos separará? Y bueno, como nos pidieron de acá adelante que cantemos unos a los otros, nos cantamos y bueno, y algunas cosas nos decíamos, y una de las cosas que decíamos es nada nos puede separar. Lo único que nos puede separar es el pecado. El pecado nos excluye. Es lo único que nos puede separar del amor de Dios. O sea, es interesante cómo a veces asocia. ¿Por qué pensó en 10? 10 cosas que no nos pueden separar, 10 cosas que sí nos pueden separar. Bueno, en aquel tiempo se usaba mucho la numerología, ¿no? Eso es cierto, pero no sé si a Pablo le afectó el tema de la numerología, pero lo cierto es que vez tras vez encontramos este número de Dios. Otras cosas se puede ver que el número 10 significa lo completo. ¿Se acuerdan del caso de Ruth? Vos la quiso tomar a ella por mujer, o sea, ponerla bajo su cobertura, y llamó a 10 ancianos. Ruth capítulo 4. Vos llamó a 10 ancianos. 10 ancianos es como lo que hoy diríamos la Corte Suprema. Es completo. En este caso 10 es completo. Es la totalidad. Es una corte para establecer un juicio. Y estos, para este procedimiento legal, actuaron y confirmaron todo lo que vos y Ruth estaban haciendo. En la Biblia encontramos que también hubo 10 personas que confesaron su maldad. O sea que ellos mismos dijeron, he pecado. Ellos lo dijeron, he pecado. Y hay 10 personas que confesaron que habían pecado y que merecían el juicio de Dios. El primero es Faraón. Faraón llegó al punto donde dijo, he pecado. Después de tantas veces que fue Moisés a verlo, después de tantas plagas, y Faraón reconoció, he pecado y que merecía el juicio de Dios. El otro, se deben acordar muy bien, Balaam. Balaam es la figura del falso profeta.
porque la vida de Balaam era falsa. Muchas de las cosas que dijo eran verdad, pero su vida era falsa. O sea, por un lado decía lo que Dios le había dicho, pero por el otro lado Balaam les asesoraba a los otros cómo hacer caer al pueblo de Dios en pecado. La codicia lo mató a Balaam. La codicia lo mató. La codicia mató a miles de personas. Y sigue matando la codicia. Y la codicia lo mató a Balaam. Habiendo tenido tanta revelación de Dios y tanta palabra. Es la figura del falso profeta. El otro que se deben acordar muy bien es Acán. Por culpa de Acán, el pueblo sufrió una gran derrota. Muchos murieron por culpa de él. Y cuando Josué estaba desesperado, ¿qué pasa? Señor, dijiste que ibas a estar con nosotros, así como habías estado con Moisés, también ibas a estar con nosotros. Y ahora, ¿qué nos pasa? Y Dios le dijo, hay pecado. Hay pecado en el pueblo. Y Dios mismo les fue mostrando en las tribus y la familia, y al final recayó que Acán es el que se había quedado con cosas de Jericó, que Dios había dicho, no tomen nada de Jericó. Quemen todo, destruyan todo, no tomen nada del anatema. Y cuando Josué lo lleva a la confesión, él mismo dice, he pecado. Vi un manto babilónico y lo codicié. Demasiado lindo para que lo quemen. Lo podemos llevar al templo. Oro. ¿Para qué vamos a desperdiciar el oro? ¿Nos viene mejor a nosotros? ¿Qué mal hay? No es que estaba mal, es que Dios dijo. Y al final Acán reconoce, he pecado. Y tenemos otros casos, el caso de Saúl. Saúl también tuvo que confesarle a Samuel, he pecado. Y Saúl llevó a la muerte a su familia. Llevó a la muerte a su familia. Es terrible cuando uno encuentra casos así. Y en la vida real, uno ha encontrado casos, situaciones, como esa madre que le dijo, hijo, si querés progresar en la vida, no le hagas caso a tu conciencia. Y se lo dijo cuando estaba en la cárcel. Su madre lo mandó a la cárcel. El mal consejo, la mala orientación. Y Saúl llevó a la muerte a sus propios hijos, a su propia familia. El caso de David también. David tuvo que reconocer. David era un hombre conforme al corazón de Dios, amado, muy amado por el Señor. Y él amaba a Dios con toda su alma. Nosotros cantamos tantas veces las canciones que compuso David hace 3000 años. Y las seguimos cantando después de 3000 años. El dulce cantor de Israel. ¿Qué le parece? Dulce. El que sabía deleitarse con Dios, engrandecer a Dios. Y de todo lo que veía le salía alabanza. Veía las ovejas y le salía salmo. Veía los árboles, veía la montaña, veía los ríos. De todo lo que veía, todo lo que le rodeaba, salía salmo. Era un poeta de alma. De alma. Los 3 hombres más fuertes en la Biblia cayeron en pecado sexual. Sansón, el más fuerte físicamente, casó con una mujer. Salomón, el hombre más fuerte en sabiduría, el más sabio de la tierra,
No hubo ni habrá otro igual a Salomón. Cayó por las mujeres. David, el más fuerte espiritualmente. Un adelantado fue David. David vivió el Nuevo Testamento. David vivió la era de la gracia. Conoció a Dios. Profetizó de la venida de Jesús. Un adelantado. Vivía nuestro tiempo. Pero un día se quedó sentado en el balcón, en lugar de estar en la guerra. No era necesario que esté en el frente, como cuando le dijeron: no vayas al frente, que no se apague la lámpara de Israel. No estés en el frente. No tenía que estar en el frente, no había problema. Lo cuidaban a él, pero no que se echara panza arriba. Y del balcón se pueden ver muchas cosas. Cosas buenas y cosas que no tenemos que mirar. Todos tenemos nuestro balcón, nuestro lugar de donde podemos ver, mirar lo que no tenemos que mirar. Y tristemente, David tuvo que decir: he pecado. Y por haber pecado, la espada no se apartó de su familia. David no es ningún ejemplo como padre. La espada estuvo sobre su casa continuamente. Tristemente. Simei también fue otro que dijo: he pecado. ¿Se acuerda de Simei? ¿Qué tipo este Simei? Absalón, el hijo de David, usurpa el trono. Y David, con toda su corte y todos sus amigos y todo, se va. Y no lo enfrenta a su hijo Absalón. Y le deja el trono y le deja todo. Absalón lo avergonzó a su padre en la terraza del palacio con las mujeres que quedaron ahí. Lo avergonzó a su padre terriblemente. Y David se fue con la cabeza agachas. Cruzaron el arroyo del Cedrón y se fueron. Y ahí salió Simei y empezó a agarrar el cascote y empezó a tirarle a David. ¡Asesino! ¡Sanguinario! Ahora te toca a ti con toda la que nos hiciste. Y ahí empezó a las piedradas contra David. Y los otros, Joab, los demás, le cortamos la cabeza a este. Si Dios lo mandó, que me tire piedra, déjenlo. Pasaron. Los soldados pues vinieron, derrocaron a las tropas de Absalón. ¿Qué había hecho Absalón? Como había gente que no estaba conforme con el gobierno de David y con la economía y con cuantas cosas, escuchaba a todos los que estaban desconformes con el gobierno de David, y se lo fue juntando a todos estos. Y con todos hizo la revuelta. Hizo la revolución. Pero al final las tropas de David cortaron la cabeza. Y David vuelve al palacio. Y cuando vuelve y cruza el arroyo del Cedrón, ahí aparece Simei. La verdad,
No quisiera haber estado en el pellejo de Simei, este que tiraba piedra al rey, que le gritaba de todo: asesino, criminal, ahora tu hijo, te estás comiéndolo. Y ahí Simei, postrado, tirado, pidiendo perdón: he pecado, he pecado. ¿Todo por qué? David tuvo que hacer justicia con la casa de Saúl. Y hay gente que no quiere la justicia. Y Simei no le importaba la justicia. No le interesaba nada. Pero David tuvo que actuar con justicia con la casa de Saúl. Aunque tuvo misericordia y perdonó a Mefiboset, pero Simei seguía desconforme. Cuidado con lo que decimos. Cuidado. No sea que se nos vuelva en contra. Porque lo que tirás para allá puede venir para acá. Cuidado con lo que decimos. Dios actúa con justicia. El que escucha es Dios. El que escucha es Dios. Cuidado con juzgar lo que otro hace. Cuidado. Dios está en el trono. Y Dios conoce todo y sabe todo y escucha todo. Y no se borra. Él las recuerda. Tanto las que hemos hecho bien como las que hemos hecho mal. Y a su tiempo, las dos pueden venir sobre nosotros. La bendición o la maldición. Cuidado con desearle mal a aquel. Ojalá se muera. ¿Por qué no se pega un tiro? Ojalá lo tiene merecido, es justo. ¿Quién sabe lo que es justo o no? ¿Cómo puede decir eso de tal o cual persona? Cuidado, no nos atrevamos, remitamos a Dios y esperemos en Dios. Amén. Simei, bueno, Ezequías, Job, Miqueas, Nehemías, de todos podríamos seguir hablando algunas cosas. Son 10 que dijeron: he pecado. Y que reconocieron que merecían el juicio divino por las cosas que habían hecho, por los errores. Pero ¿por qué no volvemos a las 10 plagas? Bueno, o sea, ¿hasta qué hora era hoy? Más temprano, ¿no? Yo ya lo saqué. Por eso me tuve que ir. Pero fui a decirle: nosotros le prestamos a esta gente este salón con toda la plaza cuando tienen sus encuentros 2 veces al año, quizá, y lo llenan de autos, le prestamos. Y ahora, porque uno le pone el auto ahí, nos vienen a reclamar. Así que le vamos a hacer una oración en contra. El Señor los bendiga. Vamos a seguir prestándole el lugar sin cobrarle un peso, nada. Aunque no nos dejen estacionar los autos en la dársena que tienen ahí enfrente. Amén. Amén.
Te da bronca, pero cuidado con la bronca. Que la bronca no pase que no pase de cierto lugar. Es injusto. Para, momento. ¿Prestas algo? Hacelo de corazón, punto. No esperando recibir nada. Amén. ¿Nos prestan el lugar? Bien, no nos prestan. Sacamos el auto de ahí. No les decíamos las 10 plagas. Volvamos a las 10 plagas. ¿Por qué 10 plagas? En este caso, el 10 está relacionado con juicio, en el caso de Egipto. El 10 acá está relacionado con juicio sobre la nación que oprimió a Israel. El juicio fue contra 10 dioses, aunque en Egipto tenían mucho más que 10 dioses, había muchos. Pero el juicio fue contra la nación y el juicio fue contra 10 dioses. El juicio fue 10 veces, porque 10 veces Faraón endureció su corazón. 10 veces se endureció y 10 veces Dios lo juzgó. En Éxodo capítulo 7, verso 2 y 3, dice: tú dirás, Dios le habla, tú dirás todas las cosas que yo te mande. Y a Aarón, tu hermano, hablará a Faraón para que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. Y dice Dios: y yo endureceré el corazón de Faraón y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y mis maravillas. Tengo otra pregunta. ¿Fue justo Dios? ¿Por qué te reís, Susana? ¿Fue justo Dios al endurecer el corazón de Faraón? Si Dios endurece el corazón, ¿qué opción le quedaba a Faraón? ¿Qué podía hacer Faraón? Si Dios le endurece el corazón a alguien, ¿se va a convertir? Nunca. Nunca. A simple vista parece que al fin y al cabo Dios hace lo que quiere, lo que se le da la gana, no le importa lo que otro pregunta, opine. Parecería que fuera así. Y hay un hermano nuestro, que está en esa. Por más que oremos y pidamos y hagamos, Dios hace lo que se le da la gana. Dios hace lo que quiere. Yo digo, no, cuando leemos pasajes no saquemos conclusiones rápidas. ¿Cómo eran los egipcios? ¿Cómo pensaban? ¿Cómo actuaban ellos? ¿Se acuerdan cuando Moisés va la primera vez a verlo a Faraón y le dije que deje ir a Israel? Y Faraón le dijo que no. Entonces Moisés tira la vara. Y la vara se convierte en culebra. Todos se espantaron. Vio como en las películas, ¿eh? Todos se espantaron. Pasó la víbora ahí. Y había 2 magos
también tiraron la vara y se convirtieron en culebra. ¿Y qué pasó? La de Moisés era muy hambrienta y se comió a las otras dos. En Éxodo no nos dice quiénes eran los magos. No nos dice nada de eso. Solamente dice de estos magos que estaban ahí. Pero Pablo es el que nos dice cómo se llamaban y cómo eran estos magos. Segunda Timoteo 3:8. ¿Se acuerdan del texto? Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos, uno, resisten a la verdad. Dos, hombres corruptos de entendimiento. Tres, réprobos en cuanto a la fe. No solo nos dice el nombre, sino que también nos dice cómo era el carácter de ellos. Nos está traduciendo, nos está diciendo cómo era el carácter de la gente en aquel tiempo. Así eran los egipcios. Esa era la manera de pensar, su vida, su estilo de vida. ¿Por qué Dios endureció el corazón de Faraón? Éxodo capítulo 7, versículos 13 y 14. Fíjese, ¿por qué Dios endureció el corazón de ellos? Éxodo 7, 13 y 14 dice, y el corazón de Faraón, ¿qué dice? Y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó, como Jehová había dicho. Entonces Jehová dijo a Moisés, el corazón de Faraón, ¿cómo estaba? Está endurecido y no quiere dejar ir al pueblo. Dios endureció el corazón de Faraón porque Faraón endureció su corazón. Dios endureció el corazón de Faraón porque Faraón endureció el corazón. Lo que sabemos de los egipcios es que resistían a la verdad, tenían la mente corrompida por todo lo que dice Pablo. Eran reprobados, o sea, resistían a la fe y tenían el corazón endurecido. Eso lo dice el apóstol Pablo. 10 veces el corazón de Faraón se endureció y 10 veces Dios le endureció el corazón. Dios endurece el corazón de aquellos que practican la maldad de manera habitual, reiterada y resisten a la verdad. Eso lo dice la Biblia. Eso lo dice la Biblia. Llega un punto que Dios los abandona, que Dios los deja a su criterio, que Dios les suelta la mano. Faraón tuvo la oportunidad de obedecer a Dios y dejar ir a Israel, pero se endureció. Romanos capítulo 1, ahí nos dice cómo Dios mismo es el que actúa en los corazones endurecidos. Romanos 1, 21. Pues habiendo conocido a Dios, no
le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles. Por lo cual también Dios, díganlo, ¿quién los entregó a la inmundicia? Parece increíble, ¿no? El Dios Santo, el Dios de amor, es el Dios justo. Y Dios mismo a estos los entregó a la inmundicia en la concupiscencia, o sea, concupiscencia son deseos desordenados de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por todo esto, Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aun sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, ¿qué hizo? Los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no conviene. Fíjese este texto. Este es 2 Tesalonicenses, capítulo 2. Parece increíble, pero dice 2 Tesalonicenses, capítulo 2. Es un texto para tener en cuenta. Verso 11. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron con la injusticia. Dura palabra, pero es verdad. Es la verdad. Éxodo 5, versículo 2. Y Faraón respondió: ¿quién es Jehová? ¿Quién es Jehová? ¿Quién es Jehová para que yo oiga su voz? ¿Qué me vienen con Jehová, Jehová, Jehová? ¿Quién es Jehová? ¿Quién es? Acá tenemos cientos de dioses. ¿Quién es Jehová para que yo oiga su voz
y deje ir a Israel. Yo no conozco a Jehová. No lo conozco. Y no le voy a hacer caso. No le voy a dejar ir a Israel. ¿Quién es Dios para que yo le oiga? El orgulloso corazón. El orgulloso corazón del hombre. ¿Quién es Dios para que yo lo oiga? Yo no le conozco, no es excusa. La conciencia y la naturaleza hablan de Dios. Todo habla de Dios, continuamente. Y todos tienen conciencia. La conciencia habla. ¿Es así o no es así? ¿Te habla tu conciencia? ¿Sí? ¿A todos le habla? A todos nos habla la conciencia. A todos. Ahora, el que no cree en Dios o rechaza a Dios, su conciencia le habla. Dios nos creó de esa manera. No es excusa decir no le conozco. Puede conocerle. ¿Quién es Dios para que yo le obedezca? ¿Sabes quién es Dios, varón? Es el Señor. Es el Supremo. Es la máxima autoridad. Es el soberano. El todopoderoso. El que está sobre toda autoridad. Pero Faraón dijo: yo hago lo que quiero. Y así le fue. Dios no bendice o endurece a alguien caprichosamente. No fue un capricho de Dios endurecer el corazón de Faraón. No es un capricho de Dios entregarlo a una mente reprobada. No es un capricho de Dios dejarlo que crean a un espíritu de mentira. No es un capricho de Dios. Es un juicio de Dios, pero no un capricho de Dios. Es por su mente, por su manera de pensar, de vivir, de actuar, por endurecer el corazón. Cuando su conciencia le habla, cuando las situaciones de la vida le está hablando. Y llega un punto donde Dios lo suelta. Como dicen Tesalonicenses, Dios lo suelta. Los deja que hagan lo que quieran. Dios no es caprichoso. Es un Dios justo, un Dios de amor. Dice el Salmo 18, versos 25 y 26. Salmo 18. Todos tienen Biblia. Si no compramos Biblia y ponemos en cada silla una Biblia, porque es bueno leer la Biblia, En la reunión, cuando el predicador cita texto, se queda más grabado. Uno se va impregnando de la palabra, se va llenando. Hay algo especial cuando alguien lee y uno lee, hay algo ahí que se transmite. Es buenísimo leer la Biblia. Lea la Biblia cada día, su casa todos los días. Salmo 18, versos 25 y 26 dice: con el misericordioso te mostrarás misericordioso y recto para con el hombre íntegro. Limpio te mostrarás para con el limpio y severo serás para con el perverso. Este es un principio que lo encontramos muy seguido a través de todas las Escrituras, el principio de reciprocidad. Este principio de reciprocidad está continuamente en la Biblia. Con el misericordioso te mostrarás misericordioso. Con el recto te mostrarás íntegro. Con el limpio te mostrarás, con el perverso te mostrarás severo. O sea, hay una ley, un principio aquí de reciprocidad que debemos tener presente, especialmente cuando leemos las Escrituras. Si leemos con cuidado nos vamos a dar cuenta que este principio es continuo.
Mateo 5:7 dice: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Los misericordiosos van a alcanzar misericordia. Esta ley de reciprocidad es fantástica, está continuamente en toda la vida. Por supuesto, hay una ley que es superior todavía a esta, que es cuando uno es misericordioso, no con el misericordioso, con el que no merece misericordia. Esa ley también está. Pero déjeme mencionarle algo sobre esta ley de reciprocidad. Daniel 2:21 también dice cosas así. Daniel 2:21. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría. ¿A quién se la da? A los sabios. ¿Y la ciencia? ¿A quién? A los entendidos. Al que tiene, le será dado. El que actúa sabiamente, continuamente está actuando sabiamente, ¿sabe qué hace Dios? Le añade sabiduría. Le añade sabiduría. Al que tiene conocimiento y se preocupa en conocer y en saber, y con esto ayudar a una mejor evolución, a un mejor vivir, que tiene conocimiento, ¿sabe qué hace Dios? Le da más conocimiento. Es un principio que está continuamente expresado en la Biblia. Cuanto más das, más recibes. Dad. Dad. Y se os dará. Nosotros amamos a Dios. ¿Por qué? Nosotros amamos a Dios, ¿por qué? Porque Él nos amó primero. Él nos amó y nosotros devolvemos con amor. Este es el principio que está continuamente en las Escrituras. No juzguéis y no seréis juzgados. Y como quieres que hagan los hombres con vosotros, como quieres que hagan los hombres con vosotros, así haced vosotros con ellos. Tú haces bien, ¿qué vas a recibir? Vas a recibir bien. Queremos recibir bien y actuar mal y no va. Si tú das una casechada, puede ser que recibas una, pero lo más probable es que recibas dos. Pero si haces bien, vas a recibir bien. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. De lo contrario, si no perdonamos, no somos perdonados. Es el principio de reciprocidad. Está presente a través de todas las Escrituras, continuamente. Éxodo 12:12, un ratito más. Por eso pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. Ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. Es juicio de Jehová sobre la nación, pero es juicio de Jehová sobre los dioses. Ex, 33, 3 y 4 dice:
De Ramsés salieron en el mes primero, a los 15 días del mes primero. El segundo día de la Pascua salieron los hijos de Israel con mano poderosa a vista de todos los egipcios, mientras enterraban los egipcios a los que Jehová había herido de muerte de entre ellos, a todo primogénito. También había hecho Jehová juicio contra sus dioses. El juicio no fue solo sobre Faraón, sobre la nación, el juicio fue contra sus dioses. Esto nos muestra que la guerra en Egipto no fue solo entre Moisés y Faraón, fue una guerra espiritual. Fue una guerra espiritual. Efesios 6:12, texto tan conocido, ¿no? Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espiritual de maldad en las regiones celestes. La primera plaga que Dios mandó a Egipto, ¿se acuerdan cuál fue? La primera. ¿Fueron 10? ¿Cuál fue la primera? El agua en sangre. El río Nilo era un río sagrado para los egipcios. Adoraban al río Nilo. Era la vida. Si no hubieran tenido ese río, nunca hubiera estado el imperio egipcio, jamás. Porque no llueve ahí. 24 milímetros llueve por año. No llueve, no se puede vivir sin lluvia. O sea, el río era la vida. Y este río Nilo es un río interesantísimo, porque es el único río en el mundo que corre de sur a norte. Todos los ríos corren de norte a sur, pero el Nilo corre al revés. Tiene como 2.800 kilómetros de largo. Se pensaba que era el más largo del mundo durante mucho tiempo, hasta que se descubrió que el Amazonas es más largo. El Amazonas nace en Perú y viene por todo Brasil, desemboca luego en lo que es el río Paraná, el río Uruguay, y tiene varias desviaciones. Pero el Nilo lo que tenía cuando llegaba el verano, desbordaba. Y desbordaba. Y cubría extensiones muy grandes a su borde. Cuando el agua se retiraba, dejaba todo un sedimento de barro y de musgo, de turba, todo ahí, que hacía que todo ese lugar, esa tierra fuera fértil. Y de ahí los melones, los pepinos, el pasto para los animales, todo, era la vida. Y volvía el verano siguiente y el río desbordaba, dejaba el barro por todo lugar y volvía a retroceder otra vez. Entonces para ellos era algo milagroso. Todos los años pasaba y no sabían por qué pasaba eso. Por eso adoraban al Nilo y esperaban que ocurriera eso. Cuando el Nilo dice estaba enojado, había más agua todavía y hacía un desastre también. Pero era la vida de ellos. Claro, después se descubrió que los dos afluentes del Nilo, uno viene de Etiopía, de las montañas de Etiopía, el otro del lago Victoria, son los dos afluentes principales. Y cuando en esas montañas llueve intensamente en verano, baja tanta agua al Nilo que por eso el Nilo desborda. Esa es la razón. No es un dios el Nilo, pero el Nilo para ellos era el río sagrado. Y contra el primer dios que Dios fue con el Nilo y convirtió el agua en sangre. Dios es más poderoso que todos los dioses de la tierra. Amén.
Tenemos que agradecer a Dios por todo lo que Él nos da, por las bendiciones, porque para Egipto era una bendición que el río hiciera eso, que desbordara de esa manera, porque era la vida de la gente, era maravilloso. Pero no es para adorar al Nilo, hay que adorar al creador del Nilo. Amén. Es lo mismo que Argentina. Argentina es un país extraordinario. Extraordinario. Yo me hice la pregunta, ¿por qué Argentina está en el grupo de los 20? El grupo de los 20 son los 7, más Rusia 8, y después otros integrantes que hacen el grupo de los 20. Muchos de estos 20 representan a otros países, pero el grupo en sí que se reúne es el grupo de los 20, donde está Argentina. Argentina en el concierto mundial, en la economía mundial, ¿qué influencia tiene? Y empecé a averiguar un poco y Argentina es el 8º país del mundo en extensión. Está Estados Unidos, Canadá, China, Rusia, la India, Brasil. Y después viene Argentina, 8º país del mundo en extensión. Es enorme Argentina. Y la capacidad que tiene Argentina para producir alimento es extraordinaria. La cosecha que se va a levantar ahora, a pesar de las inundaciones que hubo en muchos lugares, la cosecha va a ser la más grande de toda la historia, según los analistas internacionales, en Estados Unidos, en otros lugares. Así que la cosecha va a ser extraordinaria. Se calcula entre 130 y 140 millones de toneladas de grano que se va a cosechar en Argentina. Va a ser la cosecha más alta de trigo y de maíz. El humus que hay en Argentina no lo hay en otro lugar. Alguien que es del campo me dijo, hay zonas, hay lugares altos en la provincia de Buenos Aires donde hay 1 metro de humus. Yo dije, pero ¿estás seguro? 1 metro. Es impresionante. O sea, lo que puede producir Argentina, Argentina podría producir, hoy produce alimento para 400 millones de habitantes, pero podría producir para más de 1.000 millones de personas, podría producir alimento. Y si se recuperara las Malvinas, mucho más todavía, por todo el tema pesquero. O sea, es una fuente de alimento para el mundo y por eso Argentina está incluida en este grupo. No piensan en los gobiernos, este gobierno, el otro, los gobiernos pasan, pero el territorio queda, el humus queda, eso queda. Entonces, los que piensan en estas cosas piensan a largo plazo, pero no por eso adoramos la tierra, ni le damos gracias a la Pachamama, le damos gracias al Dios que nos hizo nacer en esta tierra. Amén. A Él adoramos, a Él le bendecimos, a Él le decimos gracias, Señor, por darnos esta tierra. Una tierra realmente maravillosa que Dios nos dio. Y si uno pone el corazón así, Dios tiene que tocar con la vara. Dios tiene que tocar con la vara. Porque nuestro Dios no es la tierra. Nuestro Dios está sentado en el trono. Argentina está como está. Porque si leemos la historia argentina, es un país de injusticias. Siempre hubo injusticias. Siempre. Y nuestra mayor oración por Argentina tendría que ser por justicia. Venga quien venga. Presida quien presida. Que venga justicia sobre la nación. Toda la Biblia está llena de que Dios ama la justicia. La justicia no es castigo. La justicia es poner orden. Y el que merece castigo, castigo.
Y el que merece ser recompensado, que sea recompensado. Así como es injusta la pobreza, es injusto el que roba, es injusto el que estafa, es injusto el que miente, es injusto el que promete y no cumple. O sea, hay muchas injusticias. Y desgraciadamente muchos aman la injusticia. Muchos aman la injusticia. Como cristianos tenemos que amar la justicia. Amén. Me voy del tema. Segunda plaga, la plaga de las ranas. A mí me dio gracia, creo que las primeras veces que leía la Biblia, ¿a quién se le habrá ocurrido, Señor, ranas, plaga de ranas? Yo iba a pescar ranas de pibe. Es fácil pescar rana, un hilo nada más, un pedacito de carne más o menos gruesita, lo tirás y las ranas, ¡bum!, y después no se lo pueden sacar. Y uno la tira con el hilo y saca la rana. Y nos divertíamos pescando rana. Y es fácil pescar rana. Y había, me acuerdo, un pozo en un terreno y estaba lleno de ranas ese pozo. Así que era cuestión de poner los piolines con pedacitos de carne ahí, y ahí quedaban colgadas la rana y la sacaba. Después de la sacaba afuera, uno tiraba del hilo y le sacaba. Y era cuestión de abrirla, limpiarla. Bueno, no le cuento más para que no. Pero me dio gracias. Y la rana es escurridiza, uno la agarra con la mano y ¡pum!, salta, se te escapa fácilmente. La íbamos corriendo los pibes, así, ¡pum!, la agarraba y con la mano y ¡pum!, saltaba y se escapaba. Digo, plaga de rana, ¿pero qué se le habrá ocurrido? Digo, la podían hacer frita, no. Las ranas llenaron el palacio, llenaron la cama, las cacerolas, la cocina. Adoran la rana. Les voy a dar rana hasta que les salga por las orejas. Vamos a ver si van a seguir adorando a las ranas después de eso. Éxodo 8, 2, 3 dice: y si no lo quisieres, dejaré aquí, castigaré con ranas todos tus territorios. El río criará ranas, las cuales subirán y entrarán en tu casa, en la cámara donde duermes, sobre tu cama, en las casas de tus siervos, en tu pueblo, en tus hornos. Imagínese, rana al horno, y en tus artesas. En la Biblia la rana representa espíritus inmundos. Esa es la rana. Apocalipsis 16:3. Y con esto terminamos. Apocalipsis 16:3. Es fácil para los que tienen el celular tener la Biblia ahí. Lo encuentran facilísimo los pasajes, ¿no? Especialmente cuando son los profetas menores, ahí. Apocalipsis 16:3 dice: y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de rana. En Argentina, por lo menos cuando yo era chico, cuando le decían a alguien no te hagas el rana, y era no te hagas el vivo, ¿no? Apocalipsis 16:13. Pero en la Biblia no es un vivo, es un espíritu. Un espíritu. 3 espíritus. Y los 3 espíritus en forma de rana. El primero, la rana representa espíritus inmundos, como dijimos recién. El primero está representado por el dragón. Es fuego.
Si estás caminando en impureza de pensamientos, en impureza sexual, de actos sexuales, se te metió una rana dentro tuyo que es como fuego. Esta sale del dragón, es fuego, arde. Es un espíritu que arde. Un espíritu non santo, por supuesto, que hace arder y que es difícil de atrapar. Se escurre como la rana. Mi consejo: vomita la rana de impureza sexual. Vuelve a leer el libro número 1, no, el 2. El 2, donde habla de los 10 pecados, y ahí habla de la impureza sexual. Da todos los textos, pasajes que nos ayudan a vivir santamente en nuestro interior. Ese espíritu se mete fácilmente, te va a hacer arder. Lo peor es que te puede quemar. Por eso uno tiene que vomitarlo, se tiene que deshacer. La segunda rana está representada por la boca de la bestia. La primera es por el dragón. La segunda está representada por la boca de la bestia. Si estás caminando en impureza de vocabulario, como la boca de la bestia, chismes, groserías, palabrotas. Tú dices malas palabras, no contra alguien, sino estás con bronca, enojado. No está bien. No estás ofendiendo a alguien. Cierto, no estás ofendiendo a alguien. Pero tenemos que cuidar nuestro vocabulario. No agrada a Dios. Ese es el punto. No agrada a Dios. Cuidemos nuestro vocabulario. Hablar mal de otros. Si cada vez que hablas mal de otro, está saliendo una rana. Eso que hablaste mal de otro es una rana. Para esa persona, de ahí salta otro, y de ahí salta otro, y de ahí salta otro, y de ahí salta otro. Y por eso a veces nuestro país se llena de ranas. Palabras ofensivas, chismes, cuentos, cosas que decimos, y son como ranas que saltan y saltan y saltan y saltan. Egipto se llenó hasta en la habitación secreta. Había ranas. Hasta ahí. Hasta en la cocina había ranas. Cuidemos el vocabulario. Y la tercera rana está representada por el falso profeta. ¿Qué es esta rana? Todo lo contrario a la verdad de la palabra de Dios es falso. Todo lo contrario a la palabra de Dios es falso. Desvía del fundamento. ¿Qué es falso? ¿Qué es falso? Falso es lo parecido a la verdad.
Si no se parece a la verdad, no es falso. Es otra cosa, pero es parecido a la verdad. Lo falso contiene algo de verdad. No es todo falso, porque todo falso es fácil darse cuenta. Es parecido, pero no es la verdad. Los magos también hicieron que se multiplicaran las ranas. Y seguro, a Piacere, los magos hicieron que se multiplicaran las ranas. Pero lo que no pudieron hacer los magos es deshacerse de las ranas. Que fue Moisés el que lo hizo. El hombre de Dios fue el que lo hizo. Los magos pueden multiplicar las ranas de impureza sexual. Pueden multiplicar las ranas de vocabulario perverso. Pueden multiplicar las ranas de falsedad. Las pueden multiplicar, pero no las pueden deshacer. No las pueden volver atrás. Y eso pasó con los magos. Pero ahí estaba Moisés, que oró a Dios, y las ranas volvieron al río. Volvieron al río. ¿Por qué? Porque el diablo no pelea contra sí mismo. ¿Cómo los magos iban a hacer desaparecer las ranas? El diablo no pelea contra los demonios. Satanás no pelea contra sí mismo. Por eso no lo pudieron deshacer. Pero la verdad de Dios puede hacer retroceder. Bendito sea Dios. Es maravilloso este libro, ¿eh? Es maravilloso este libro. Es una bendición de Dios que no tengamos que venir con los rollos bajo el brazo, ¿no es cierto? Y es maravilloso, lo tenemos acá. ¿Eh? Bendito sea Dios. Nos ponemos de pie. Señor, estamos felices, contentos contigo. Queremos deshacernos de toda rana, Señor, de cualquier cosa que nos moleste. Señor, las echamos fuera, las vomitamos. No las queremos en nuestras bocas, Señor. No las queremos en nuestras vidas. Señor, queremos agradarte a ti en todo. Gracias por hombres como Moisés que te creyeron a ti. Te creyeron a ti, Señor, y dieron a conocer tu palabra, y tú obraste por la palabra de tu siervo. Bendito eres, Señor. Gracias por la Biblia, Señor, este libro maravilloso, Sagradas Escrituras, que nos hace tanto, pero tanto bien, Señor. Gracias, Señor. Queremos cada día alimentarnos de la palabra, de las Escrituras, leer la Biblia, Señor, y descubrir estos tesoros tan preciosos que hay en ella. A ti la gloria, Señor, a ti la gloria. Bendice nuestra nación en este día tan especial de elecciones. Señor, que tengamos paz, Señor, que cada uno pueda votar libremente, Señor, que tengamos paz. Bendícenos como nación, Señor, para que busquemos tu rostro. A ti la gloria, Jesús. Amén, Señor. Amén. Amén. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Aleluya, Señor.